Jóvenes, para el día de hoy, en este caso vamos a estar tratando problemas con áreas de triángulos, de cuadriláteros y de otras figuras. Ahí se pueden ir informando sobre las ecuaciones que se van a utilizar. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos lo siguiente: un hacendado quiere poner piso de concreto a su casa hacienda, que tiene la siguiente forma. Ya le voy a poner la forma. En este caso, donde tiene estas características, estos datos de la figura. En este caso, AE 20 metros, desde AB 20, BC 40 y CD 25, todos en metros. Aquí olvidé ponerlo. Y a 30 córdobas el metro cuadrado. ¿Cuánto costará el piso de concreto en este caso? Bien, entonces lo que vamos a tratar es de descomponer esta figura en dos básicas. De aquí un rectángulo, y con esta línea que está aquí dividir otro rectángulo aquí para encontrar el área de cada uno. Luego de esto sumar las áreas para encontrar el área total de toda la figura, y por último multiplicar por el costo del metro cuadrado. Entonces, en este caso, esta sería la primera figura, que representa A, B, C, X, y esta sería la otra figura, E, X, D, F. Entonces, con los datos que están, AE menciona que es 20 metros. Entonces, de la línea desde aquí hasta aquí. AB 20 metros también. Entonces aquí. Luego BC 40 metros, toda la línea de aquí a aquí. CD 25 metros. Entonces desde el punto C hasta el punto D, en este caso aquí. Entonces el área en este caso 40 por 20, 800 metros cuadrados. Ese sería el área del rectángulo ABCX. En este caso aquí tenemos el valor de este lado por este otro lado aquí. Sería mi base y mi altura dependiendo de cómo lo visualicen. Entonces ese sería el área de la figura en verde en este caso. Luego tenemos que la longitud de AX igual a BC. Desde aquí hasta aquí, lo mismo que aquí y aquí, la misma longitud. Significa entonces que desde E a X serían 20 metros. Y de X en este caso sería la diferencia entre todo esto, tenemos que 25, menos los 20 metros que son de C a X, que daría entonces de X, que son 5 metros. Entonces ahora, para calcular el área de la otra figura, tendríamos 5 por 20. En este caso, los 5 de aquí a aquí y los 20 que mide desde aquí hasta aquí, que sería la resta de todo esto, los 40 metros menos los 20 de aquí, quedaría este pedacito de aquí de 20, por lo que tienen la misma longitud de B a C y de A a X. En este caso, la figura no lo dice, pero en este caso aquí, solo que esté mal hecho, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de un piso, y en este caso pues la figura estamos asumiendo de que es rectangular. Entonces el área total sería la suma de las dos, en este caso 900 metros cuadrados. Ese sería todo esto, toda esa área. Entonces en este caso, para calcularlo, sería el área por los 30 córdobas del metro cuadrado, 27.000 córdobas. En este caso, ¿cuánto costaría el piso de concreto? 27.000 córdobas. Ese sería el caso. Lo que tienen que realizar en los ejercicios que aparecen en el documento, ustedes van a visualizar la figura y la van a subdividir trazando pequeñas líneas como esta de aquí, por ejemplo. Las pueden subdividir y crear figuras básicas como triángulos y rectángulos en este caso, para que de esa manera calcular las áreas y luego hacer la suma, y dependiendo de lo que pida realizar el siguiente proceso. De eso se trata, ir descomponiendo en figuras básicas, en este caso de lo que vamos a tratar.
En el ejemplo tenemos, se tiene un terreno en forma de F, sembrado de frijol, con una distancia entre planta y surco de 0.25 metros y 0.4 metros respectivamente. Encuentre el área del terreno y la densidad poblacional. Entonces esa sería la figura. Estos son los datos de la figura. En este caso, AB 400 metros, BC 300 metros, CD igual a FG igual a H igual a 50 metros y EF 100 metros. Entonces vamos a dividir en esta figura aquí, vamos a dividir en esta otra y en esta otra, para calcular la área de este, el área de este y el área de este. Luego sumar y tenemos el área total. Con los datos tenemos que desde AB son 400 metros, de BC son 300 metros, los que tienen igual a 50 metros y 100 metros el último que F. Entonces, en este caso tendríamos, para la primera figura tendríamos, aquí son 50 por 400 en este caso. Esa sería el área 1, que da 20.000 metros cuadrados. Luego para la siguiente figura, el área 2, tendríamos, de aquí a aquí son 50 metros, en este caso. Ahora, de aquí a aquí, entonces le restamos 300 esto y nos quedan 250. Entonces 50 por 250. Esa sería la figura de aquí. Y en la última tendríamos 50 por 100. Ahora para el área total sería la suma de las tres áreas. Sustituyendo los valores tendremos esta suma y el resultado 37.500 metros cuadrados. Esa sería el área total de este terreno en este caso. Por último, para la densidad poblacional, esto se refiere a la cantidad de cultivos que habrá en este caso. La primera operación que van a realizar es la distancia entre planta y surco. Estos dos datos los van a multiplicar. Con eso obtenemos 0.1 metros cuadrados en este caso. Y luego, ¿qué hacemos con esto? El área total la dividimos entre este dato. Y ese resultado nos va a dar la densidad poblacional. En este caso, la cantidad de plantas que habrán de frijoles, asumiendo que todas germinan. Entonces, en este caso, eso sería. Bueno, a practicar con los ejercicios y nos vemos luego.